A iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Tú tienes las llaves. Y yo quiero que sepas que tú tienes las llaves y vamos a entender realmente pues esta declaración que el Señor nos hace para poder comprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y para ello pues les pido que por favor tengan a la mano su Biblia y la abran ahí en el primer libro, en Génesis. Vamos a leer del capítulo 45 al 47 y pues ahí vamos a establecer propiamente el fundamento de esta enseñanza. Y bueno, dice la palabra de Dios. José se da a conocer a sus hermanos. Recuerden que ya venimos arrastrando la enseñanza, viendo cómo José, después de haber sido vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente, ahora él está pues en una condición bien favorable, bien especial. Faraón lo puso a cargo de todo el reino egipcio y pues después de Faraón seguía José en mandato. En mandato. Entonces vemos ahora ya la situación. Ya por 2 veces consecutivas vienen sus hermanos a buscar alimento, porque acuérdense que había una gran hambruna y José manda llamar a su hermano menor, a el buen Benjamín. Y bueno, pues ahora vamos a leer cómo José pues ya se da a conocer a sus hermanos, porque previo a este capítulo sus hermanos no lo reconocieron. Pues ellos simplemente se olvidaron de él pensando que al haberlo vendido como esclavo nunca jamás podría salir de esa condición. Y la gloria sea para el Señor porque Dios lo rescató de esa situación. Entonces, miren, dice la palabra de Dios. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir de mi presencia a todos, y no que no dan nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les habla. Harán pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto, y dense prisa y traigan a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos, y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, hagan esto, carguen sus bestias y vayan, vuelvan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y tú manda, hagan esto, tomen de la tierra de Egipto carros para sus niños y sus mujeres y traigan a su padre y vengan.
y no se preocupen por sus enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será suya. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñan por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fúa, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Beria y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Jaasel, Juni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José
para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su oficio, entonces dirán: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moren en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Bendita sea su palabra. Fíjense bien. Voy a empezar con una pequeña anécdota. Por allá del 15 de enero del 2009, un vuelo, el número de vuelo 1549 de una aerolínea, colisionó con una bandada de gansos. Desgraciadamente los gansos se metieron en los motores del avión y los 2 motores fallaron. Ese avión estaba sobrevolando Nueva York. Él ya iba directo pues para aterrizar, pero desgraciadamente por esa situación de los gansos que se metieron a las turbinas del avión, pues obviamente se cernía un desastre potencial, un gran desastre, porque no solo los 155 ocupantes de ese vuelo estaban en peligro, sino también miles de personas más podían morir si el avión chocaba contra pues los grandes edificios que tiene la ciudad de Nueva York, ¿verdad? El capitán de ese vuelo se llama Chesley Sullenberg, y él pilotó el avión con una inmensa habilidad y valentía. A final de cuentas realizó un aterrizaje de emergencia exitoso, pero no aterrizó sobre la pista del aeropuerto, sino que aterrizó sobre el río Hudson. Y quiero decirles que ni un solo pasajero murió, ni hubo heridas graves. Obviamente, días después, el alcalde de la ciudad de Nueva York le concedió al piloto heroico, ¿verdad?, que había salvado a tantas personas, las llaves de la ciudad. Y pues nosotros podemos comprender que darle a alguien las llaves de una ciudad
implica un enorme, enorme privilegio. Bueno, y sobre todo de una ciudad como lo es la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Debe ser muy agradable, de mucho privilegio, el que lo nombren a uno, pues, un personaje meritorio de las llaves de la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es un símbolo de acceso y autoridad. Las llaves se dan usualmente en reconocimiento por algún servicio notable a una ciudad en particular. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, nosotros vemos constantemente en el Nuevo Testamento que es Jesucristo quien tiene las llaves. Y no cualquiera llaves, ¿eh? No de cualquier ciudad, mis amados. Él tiene las llaves del reino de los cielos. Sí, el Cristo resucitado. Él dice allí en Apocalipsis 1:18, tengo las llaves de la muerte y del infierno, pero también tengo las llaves del cielo. Y por medio de su muerte y su resurrección, pues ahora nuestro Señor Jesucristo ha logrado una salvación más grande que la que cualquier ser humano pudiera alcanzar. Y por eso inicié el comentario con esa anécdota de este hombre, que logró salvar 155 personas más las que pudieran haber resultado las lesionadas si ese avión hubiera chocado con un edificio, ¿verdad? Entonces, la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ostenta como resultado de haber vencido a la muerte, pues es también la más grande autoridad que puede existir. Imagínense que nada más y nada menos nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, de manera sorprendente, eh, nosotros podemos ver que aun cuando nosotros como hijos de Dios nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos debatidos, ¿verdad? Eh, es porque desgraciadamente muchos que de repente se sienten de esa manera, al parecer no pueden comprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, porque nosotros no somos alguien desprovistos de fuerza. Ahora ustedes y yo tenemos el gran privilegio de haber recibido las llaves del reino. Así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, le hace una observación a Pedro, ¿verdad? Que técnicamente le da las llaves del reino sobre la base de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesucristo técnicamente lo que está haciendo es dándonos las llaves del reino de los cielos a ti y a mí. Entonces, recibir las llaves del reino significa recibir acceso directo a Dios. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo logró para nosotros. Ese mérito en la cruz del Calvario que alcanzó nuestro Señor Jesús es lo que logró hacer que ahora ustedes y yo tuviéramos el acceso directo a Dios, con seguridad, con confianza. Efesios 3:12, así nos lo enseña. Dice que ahora tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia, justamente al reino de Dios. Y entonces podemos entender que Dios siempre ha buscado a quienes lo buscan a Él. Y por eso tú que has empezado a buscar de Dios, puedes disfrutar del acceso a Dios. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Pero pues también entendemos que nadie es justo por su propia condición. La humanidad entera por completo ha pecado. Cada uno de nosotros nos hemos corrompido. Eso nos lo enseña Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos comprender que no solo del Nuevo Testamento podemos entender que todos hemos pecado. De hecho, por ejemplo, el rey David describió esta corrupción en términos generales, pero también nos ofrece dos ejemplos específicos del pecado que nos lleva justamente a no poder comprender que Jesucristo nos ha dado las llaves de acceso directo a Dios. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esos ejemplos específicos que nos da la enseñanza de la palabra de Dios? Primero, negar la existencia de Dios.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cuántas personas conocemos? Y si no es que hasta nosotros en su momento declaramos eso. Yo he contado, ¿verdad? He comentado respecto a mi condición que llegó el momento en que yo me declaraba ateo. Gracias a Dios. Porque así dicen los ateos, ¿verdad? Soy ateo gracias a Dios. Ah, qué bueno. Bueno, es porque es uno necio. Nuestro corazón está endurecido. Y por eso nuestra cosmovisión nos lleva a comprender que no hay un Dios. Pero gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros y nos abre la vista, ¿verdad? Y nos lleva a través de la fe que nos puso en algún momento antes de venir a esta tierra, esa fe que salva y que nos da la oportunidad de activar y reconocer que Jesucristo es el Señor y empezamos a tener esa relación con nuestro Padre. El segundo pecado o la segunda acción que nos lleva a estar en esta condición de no acceder a Dios es porque fallamos en cuanto a la asistencia que debemos darle a aquellas personas que necesitan. Dice la palabra de Dios que nosotros muchas veces frustramos los planes de los pobres, pero a final de cuentas el Señor los protege. Entonces, el reino de Dios implica buscar a Dios y procurar justicia para los necesitados, para el pobre, para el menesteroso. Y esa es exactamente la nota con la que David, ¿verdad?, clama a Dios y le dice, quiera Dios que de Sión venga la salvación a Israel. Entonces, gracias a Dios lo hizo. La salvación para el pueblo de Israel vino de Sión, en la persona de nuestro Señor Jesús. Él vivió, murió y resucitó para hacer posible que ahora ustedes y yo podamos recibir el perdón, ser justificados por su sangre y recibir acceso directo al Padre Celestial. Ahora Jesús nos da las llaves del reino. Ahora ustedes y yo tenemos las llaves del reino, mis amados. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Dios por habernos dado una justicia que no procede de nuestros méritos. Gracias porque nos dio el acceso al Padre por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora ustedes y yo le buscamos al Padre Celestial y gracias a Dios que Él se deja encontrar fácilmente por nosotros cuando en estos tiempos, en este preciso instante, venimos a su presencia y se muestra nuestras vidas a través de su palabra, a través de lo que empezamos a experimentar cuando recibimos la guianza divina de parte de Dios. Entonces, hoy quiero decirte que tú tienes que verdaderamente por fe recibir las llaves, porque si tú piensas que esto nada más es para los grandes héroes de la Biblia, pues déjame decirte que estás equivocado. Jesucristo ha abierto la posibilidad para ti y para mí, por la justificación que Él hace delante del Padre por su sangre que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados y que ahora nos da la oportunidad de entrar al reino de los cielos de una manera excepcional. Entonces, el contexto de la enseñanza de Jesús sobre las llaves del reino es entender y reconocer quién es Jesús. Así como podemos leer en los Salmos, ¿verdad? Dios busca a alguien que sea sensato. De modo que Jesús se mostró bastante sorprendido por la falta de entendimiento de sus discípulos. Y muchas veces les preguntó, ¿todavía no entienden? ¿Cómo es posible que no entiendan? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Les decía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces Pedro entiende repentinamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue en ese contexto que Jesús le dio las llaves a Pedro, diciendo, sobre esta piedra, o sea, sobre ese contexto, sobre esa declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, dice, sobre esta declaración edificaré mi iglesia y las puertas del reino no de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron dirigidas a Pedro, ¿verdad?
nuestro Señor Jesús va a edificar su iglesia sobre la fe que Pedro ha demostrado, uh-huh, y sobre la declaración que no provino de carne o de sangre, sino que esa declaración que Pedro hizo fue lo que Dios le hizo entender. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dicen, no, pues unos dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que tú eres el profeta, y luego les dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y es cuando Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bien has dicho, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración, mis amados, es el punto o fundamento que nuestro Señor Jesucristo utiliza para edificar su iglesia sobre la tierra. Amén. Entonces, ya después vemos que hasta el día de Pentecostés, 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, abrió la puerta a muchísimas personas. En el día de Pentecostés, recuerden que vino el derramar del Espíritu Santo. Y posteriormente abrió la puerta a las 5,000 personas a las que le predicó Pedro por primera vez, después a las 3,000, después abrió la puerta para un centurión gentil, para Cornelio, ¿se acuerdan? Al que le prometió a través de su palabra Dios, sé salvo tú y será salva tu casa. Y esa es la promesa que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Que al venir nosotros a la salvación, nuestra familia, nuestra casa vendrá a salvación y vida eterna. Justamente lo que le sucedió a José. José fue salvo después de haber pasado cantidad de situaciones críticas y después vino la salvación para su casa. Amén. Entonces, de este modo, nosotros ahora podemos venir a la salvación y vida eterna. Entonces, quiero decirles que no fue solamente Pedro quien recibió las llaves del reino. Más adelante, después de haber recibido esto, Jesús asignó a sus discípulos una autoridad similar y nos dice a nosotros como discípulos que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra se quedará desatado en el cielo. Y esta es la responsabilidad y el privilegio extraordinarios que Jesús nos concede como iglesia, mis amados. Nos da las llaves del reino. Es como si nos dijera, tendrán acceso libre y total al reino de Dios. Las llaves que abren toda y cada una de las puertas, las he entregado a ustedes. No va a haber más barreras entre el cielo ni la tierra, ni de la tierra hacia el cielo. Entonces, un sí en la tierra es un sí en el cielo. Y un no en la tierra es un no en el cielo, mis amados. Jesús dice, por cierto, que el poder del infierno no podrá derrotar a la persona que tenga fe en él. O sea, la iglesia, que ahora está armada con las llaves del reino, puede derribar las puertas del infierno y liberar a los cautivos. Porque las puertas del reino de la muerte no podrán sostenerse contra la iglesia. Las puertas son solamente defensivas. O sea, una puerta no es ofensiva, solamente retiene, te impide el paso si está cerrada. ¿verdad? Y es la iglesia la que debe estar a la ofensiva, es la que tiene que meter la llave y abrir esa puerta y entrar y rescatar, de modo que podemos tener la certeza de la victoria contra las defensas del enemigo. El enemigo no tiene parte ni suerte ya en nuestra vida. Así podemos también disfrutar del maravilloso privilegio de ver a mucha gente recibir la libertad por la predicación de la buena noticia del reino. Y podemos gozarnos al ver gente liberándose de la drogadicción, del alcoholismo, de delitos o contra cualquier otra atadura, de enfermedades, de situaciones. Ahora ustedes y yo podemos afrontar desafíos con confianza, sin temor al mal, sabiendo que participamos de una autoridad espiritual significativa. Tenemos las llaves del reino. Dios lo ha prometido y gracias a Él, ¿verdad?
lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hoy tú puedes atar tu enfermedad, y en el nombre de Jesús, esa enfermedad queda atada en el cielo. Y ahora puedes desatar para ti la libertad, la sanidad. Y así como tú lo estás desatando, se quedará desatado ahí en el cielo. Y vendrá la sanidad a tu vida. Es así como opera el reino de los cielos, mis amados. Es donde se abren puertas y vemos vidas cambiadas, transformadas por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, por el poder de la emuná, por el poder de la fe. Y por eso lo que leemos de la vida de José a mí me sorprende, me llena de ánimo, me anima a continuar adelante en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vemos qué transformación tan grande hubo en la vida de este hombre. Porque solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Hoy te quiero decir a ti que me escuchas, que has estado pasando por sufrimiento, por dolor, por necesidad, por escasez. Es justamente lo que has estado experimentando, el colmo del infortunio, de la desventura, ¿verdad? Pero también quiero decirte que eso te va a dar la oportunidad y te está dando la oportunidad de sentir la felicidad suprema, de saber que tú eres un hijo de Dios y que Dios ha respondido a la petición, a la plegaria que tú has levantado en ese lugar santísimo a donde tienes acceso con seguridad y confianza. Fíjense lo que sucedió. Jacob, que ahora conocemos como Israel, ¿verdad? El nombre que le puso Dios a Jacob, después de pelear con él en Peniel, bueno, pues ahora también lo podemos identificar correctamente. Cuando yo digo Jacob e Israel es exactamente la misma persona. Bueno, pues ahora Jacob o Israel y toda su familia habían pasado por un dolor profundo, un dolor de haber perdido a uno de sus hijos, a José, porque él lo consideraba muerto. Habían padecido un dolor profundo porque la tierra estaba en una sequía, en una hambruna, y habían sufrido mucho, pero ahora experimentaban una felicidad suprema. Bien dice el dicho que después de la tempestad viene la calma, mis amados. Yo en muchas ocasiones trato de ocultar mis emociones, pero fíjense cómo también José era un hombre de emociones intensas. Cuando se identifica ante sus hermanos, cuando les dice, yo soy José, aquel que ustedes vendieron, al que ustedes pensaron que le habían hecho un gran daño. Y al identificarse con ellos, comenzó a llorar. Y llorar tan fuerte que hasta los egipcios se dieron cuenta, se enteraron. Pero luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Las emociones, mis amados hermanos, son una parte significativa de nuestra realidad como seres creados con manos, pulmones, con lágrimas, con todo lo que tenemos. Hoy en el nombre de Jesús, yo te ruego que no temas mostrar tus emociones. Tal vez tú fuiste criado de la manera de que el hombre no llora y cállese porque los hombres no lloran. Y posiblemente eso te marcó. Y por eso muchas veces sientes un nudo aquí en la garganta cuando quieres demostrar tus emociones y no puedes llorar y no puedes expresarte. Y las mujercitas muchas veces dicen, por favor, no muestres tantas emociones, mejor tranquila. Y, y desgraciadamente nos quitan la bendición de poder sacar todo lo que traemos dentro. Fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña algo especial. Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia. 2 palabras. Jesús lloró. Y si Jesús lloró, ¿por qué tú y yo no vamos a poder llorar? Jesús lloró y mostró compasión públicamente, lo hizo públicamente. No crean que él se va a llorar a esconderse por allá. También José, llegó el momento en que ya no se aguantó
y bañado en lágrimas besó a sus hermanos. Esto lo estoy diciendo porque hoy quiero que tú seas libre, libre para mostrar tus emociones. Si en un momento dado tú tienes la necesidad de llorar, de expresar lo que verdaderamente tienes en tu corazón, hazlo libremente. Para eso Dios nos dotó de esas lágrimas, de ese expresar de sentimientos y emociones. Mis amados, nosotros vemos cómo José perdonó totalmente a sus hermanos, pero hay una declaración muy fuerte que hace. Les dijo, ustedes pensaron que me habían hecho mucho daño por el coraje, por el rencor que a lo mejor tenían en contra mía, pero no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto. Ustedes fueron el instrumento que Dios utilizó para que yo fuera vendido como esclavo. Sufrí, sí, me dolió, sí, pero hoy quiero decirles que les perdono porque ahora he entendido que Dios me trajo aquí para bendición. Fíjense nada más. Fíjense cómo pasan las cosas. Una de las cosas más difíciles que le podrían haber pedido a José, pero también lo más grandioso que nunca le pudieron solicitar. Simplemente no le dijeron perdónanos. Si se dan cuenta, la palabra de Dios no nos enseña que alguno de ellos le dijera, ¿sabes qué, hermano José, perdónanos por haberte vendido? No. Simplemente viene una bendición inesperada que emergió al perdonar y vino a una condición de paz que seguramente no había sentido por años, por todos esos años que él había sufrido. Sus hermanos no tenían paz en su corazón, por eso cuando resulta que les regresan el dinero en los sacos de días anteriores que explicamos eso, ¿verdad? Decían, es que a lo mejor Dios nos está castigando por lo que hicimos contra nuestro hermano. Ellos también tenían pesar en su corazón. Pero José fue capaz de entender que pese a las dificultades por las que había pasado, pudo ser usado por Dios para salvar vidas. Y por eso podemos ver, mis amados, que 3 veces se expresa que fue Dios quien lo envió. Y aquí tenemos que entender nuevamente la palabra emuná, la fe verdadera, la fe genuina. Todo lo que nos sucede viene de parte de Dios. A lo mejor estás sufriendo, pero viene de parte de Dios ese sufrimiento. Y no es porque Dios sea malo, no es porque Dios tenga coraje contra ti, no es porque Dios quiera mostrar su ira en tu contra por haber a lo mejor cometido un pecado, porque tus padres pecaron o por lo que haya sucedido. No, mis amados. Dios permite que sucedan las cosas porque Él tiene un objetivo mucho mejor que el que nosotros nos podemos trazar como seres humanos. Por eso José les dice, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Por eso yo les pido, por favor, en el nombre de Jesús, que abran su mente, que puedan permitir que la bendición que Dios está trayendo a sus vidas, aún a través del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la necesidad, que puedan abrir su mente para comprender que el plan perfecto de Dios está en marcha, que se sufre sí, que duele sí, que no es grato, sí se los creo, porque también me ha pasado. Pero cuando ya empezamos a ver nuestra posición delante de Dios, cuando empezamos a ver nuestra vida, no desde el punto de vista mezquino del ser humano, sino desde el punto de vista de la eternidad, mis amados, lo que nos sucede nos conviene. Va a ser de bendición. Ahora estaba también trayendo una enseñanza para sus hermanos. Yo, por ejemplo, mis amados hermanos, se los digo de corazón y perdónenme que lo tome a título personal, pero cuando miro atrás, cuando empiezo a ver lo que sucedió en mi vida, veo cuántas veces me preocupé
innecesariamente. Me preocupé de más. Empecé a volar mi cabeza. ¿Y qué tal y si ya no salgo de esta? ¿Y qué tal y si no puedo? ¿Y qué tal y si, y qué tal? Conjeturas. Eso no es correcto para un hijo de Dios. Si yo solamente hubiera confiado en Dios de una manera absoluta, me hubiera ahorrado mucha confusión y mucho dolor. Y te lo estoy diciendo a ti, porque seguramente también tú estás pasando por lo mismo. Hoy es el día en que tú te puedes ahorrar mucha confusión y dolor, confiando verdaderamente en que Dios tiene el control de todo y que a Él no se le ha escapado nada y que Él sabe a qué destino te va a llevar. Él sabe perfectamente el puerto a donde te va a llevar. Hoy podemos considerar cuánto debe haber sufrido Jacob por José cuando Dios en realidad tenía todo bajo control. Jacob no sabía que su hijo seguía vivo. Jacob pensó que José había sido descuartizado por unas fieras, por el engaño de sus hijos. Y cuando ve a José, se da cuenta de que en realidad todo estaba bajo control. Dios tenía todo bajo control. Pero José había sufrido muchos años. Mis amados, Jesús dijo que Él vino a cumplir el Antiguo Testamento. Cumplir justamente lo que la historia de José, que ahora para nosotros es un buen ejemplo de ello. Jesús cumplió lo que fue anticipado por José el soñador. El sufrimiento de José fue parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Y al salvar a su pueblo, Dios hizo de José un administrador y gobernante sobre todo Egipto. Fíjense nada más, de toda la desgracia que pudimos haber visto previo a esto, pues ahora vemos la realidad de por qué Dios lo llevó a sufrir, lo llevó a ser encarcelado injustamente, lo llevó a ser vendido como esclavo y a vivir como esclavo. Pero Dios tiene el plan perfecto. Ahora vemos cómo se convierte en el administrador y gobernante sobre toda la mejor nación, la más grande nación que había en ese tiempo. Entonces, una de las claves del reino de los cielos es entender que Jesús es el Salvador del mundo. Ver que detrás de la cruz está la mano de Dios salvando vidas a través del sufrimiento de Jesús por una salvación de manera extraordinaria. Dios ha hecho de nuestro Señor Jesús no un mero gobernante terrenal, ha hecho de Él el Señor de toda la creación, el Señor de señores, el Rey de reyes. Fíjense lo que les platicaba al principio y por eso empecé con ese comentario. El héroe del vuelo 1549 salvó a 155 personas y recibió las llaves de la ciudad de Nueva York. José salvó la vida del pueblo de Dios y fue hecho administrador de todo Egipto. Pero ahora vemos cómo nuestro Señor Jesús salvó al mundo y recibió las llaves del reino, las cuales ahora ha delegado a su iglesia, a ti y a mí. ¿Puedes entender qué privilegio inmenso tenemos? ¿Puedes entender que ahora tú y yo hemos sido llamados a ser embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra? Podemos entender que lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de las situaciones que podamos estar pasando nos va a llevar a la condición de vida eterna, a ese puerto que Dios está preparando para nosotros. Nuestro Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo dice que a donde Él esté, nosotros también estaremos. Y por eso Él se adelantó a preparar morada. Mis amados hermanos, recordemos que nuestra nacionalidad es el reino de los cielos. Ya no somos mexicanos, ya no somos americanos, ya no somos de este mundo. Dios nos ha trasladado al reino de su luz admirable. Y por eso ahora nosotros tenemos autoridad sobre todo lo demás. Es grandioso esto, mis amados. Pero tenemos que meterlo perfectamente bien a nuestro consciente
para que después baje a nuestro subconsciente y eso permita que todo lo que vivimos lo veamos desde la perspectiva de Dios, desde la eternidad para la eternidad. Qué bendición tenemos, hermanos. Hoy podemos darle al Señor gracias, dile, gracias Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesús, yo puedo recibir el perdón total de mis pecados. Porque así como los hermanos de José que vendieron a su hermano, le hicieron la vida de cuadritos, nosotros también hemos hecho muchas cosas que a final de cuentas vienen a ser pecado, abominación para Dios. Pero hoy por medio de la sangre de Cristo podemos recibir el perdón, así como José, sin que sus hermanos le dijeran perdóname, los perdonó. Así nuestro Señor Jesús. Pero eso nos enseña a que también tenemos que perdonar a los demás por completo. No nada más decirle, te perdono, pero no olvido. Hoy es el día en que tú tienes que perdonar y soltar la ofensa, quitarte de esa condición, de esa carnada que te ha hecho caer muchas veces en la trampa del enemigo, en el engaño. Y por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude, porque es necesario la ayuda de Dios para que nosotros podamos perdonar genuinamente, por completo. Porque muchas veces decimos que hemos perdonado, pero a la verdad, mis amados, todavía sentimos rencor en nuestro corazón a veces. Todavía nos duele. Decimos, ya perdoné, pero cuidado y te toquen el vals que te dolió porque lo vuelves a bailar. Hoy es el día en que ya simplemente dejas que ese chambelán se vaya. Adiós. Y aunque toquen el vals, tú ya no lo bailas. Porque perdonas genuinamente. Porque ya no sientes ese dolor, esa condición que te hacía sentir por la ofensa. Esa es una de las llaves del reino que ahora podemos usar para perdonar. Y lo que perdonamos aquí también es perdonado en el cielo. Lo que soltamos aquí también es soltado en el cielo, mis amados. Hoy tenemos la gran bendición de ser parte del reino de Dios. Hoy como iglesia podemos usar las llaves para abrir las puertas del reino de la muerte y liberar a los cautivos, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la reconciliación solo es posible con una gran dosis de perdón. Y hablo mucho acerca del perdón el día de hoy porque sé de antemano y Dios sabe que muchos de nosotros todavía necesitamos ser transformados en esa área. Seguro estoy que hay muchos de los que estamos escuchando este mensaje que todavía no soltamos algo y que eso se convierte en un lastre, en un peso que no nos deja avanzar. Perdónate a ti mismo, porque cometiste un error y ese error te ha traído a pagar consecuencias graves. Hoy es el día en que tú te tienes que perdonar. Perdona a quien te ha ofendido. Te voy a llevar más lejos. Perdona a Dios si tú has sentido que Dios se ha alejado de tu vida. Sábete que el perdón es lo que Dios quiere que vivas este día para la liberación de tu vida. Vemos cómo el perdón de José a sus hermanos fue total. Fue ese gran amor que cubrió la multitud de pecados. Mis amados, yo no sé tú, pero si yo hubiera sido Jacob, tal vez me hubiera enojado de una manera increíble con estos hijos por todo el sufrimiento que me pudieran haber hecho vivir. Pero vemos cómo el amor lleva a Jacob a estar más gozoso por saber que su hijo seguía vivo, que hasta olvidó todo el dolor que sufrió durante todos los años que él pensó que su hijo era muerto. ¿Se imaginan ustedes todo lo que vivió esa familia en ese instante? Yo creo que todos habrán quedado maravillados por el extraordinario plan de rescate que Dios había
hecho para todos ellos. Con dolor, con sufrimiento, sí, pero la gloria de Dios se mostró. Hoy te quiero decir por último que lo que estás pasando, Dios lo tiene bajo su control. No se le ha escapado nada. Y que solamente Dios está transformando tu corazón, tu mente, para que día a día te entregues verdaderamente a Él y sepas que Él reina, que Él vive y que Él es Dios. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial.